lógica, la pobreza, en fin, todo tipo de pobreza que al final es una nomenclatura absurda, ¿no? La pobreza infantil, ¿no? Si un niño es pobre es que su familia es pobre, si no puedes pagar la luz es que eres pobre, si no puedes alimentarte bien es que eres pobre a secas, ¿no? La pobreza es a secas, no se puede, no creo que se pueda delimitar por sectores, ¿no? Excepto la pobreza de espíritu quizás, pero todas las demás son la misma pobreza, ¿no? Es no tener y no poder tener una vida digna, ¿no? Entonces empecé a investigar a esta gente, me costó mucho encontrar a gente pobre, ya te digo, que aparentemente lleva una vida normal, porque la pobreza se esconde a sí misma y la sociedad también la esconde, ¿no? Y entonces de ahí viene el título de La España Invisible, ¿no? De todas las formas que tenemos de invisibilizar el malestar social, la pobreza o la precariedad o la desigualdad, ¿no? Y esto va desde expulsar a las personas sin hogar de los centros urbanos, que es casi la forma más visible, más física, ¿no? Porque es una expulsión física, ¿no? El libro comienza contando cuando se expulsa a las personas que duermen en la Plaza Mayor, ¿no? Que se las quita de ahí. Era casi tradicional, ¿no? Verles ahí, casi como decía, como una viñeta costumbrista, ¿no? Como los jóvenes de Nueva York, ¿no? O de San Francisco, y bueno, son expulsados de ahí. Ese es el tipo de invisibilización más concreta, más física, más palpable, pero luego hay otro tipo de invisibilización que va desde la romantización de la pobreza, la romantización de los trabajos precarios, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos dice o se nos muestra en un anuncio que un rider es un joven que lleva una vida fascinante porque va escuchando música moderna y trap mientras va jugándose la vida en su bicicleta, o como cuando te dicen que eres el dueño de tu tiempo porque tienes un trabajo precario, etcétera. Y de ahí, bueno, pues hasta la segregación urbana, ¿no? La forma en la que las ciudades se van separando, ¿no? Entre zonas de ricos y zonas de pobres, ¿no? Madrid es una de las ciudades más segregadas de España y de Europa. Curiosamente en Madrid la gente pobre vive en el sur y los ricos al norte. Se da una casualidad aquí muy curiosa porque pasa lo mismo tanto en Madrid como en la Comunidad de Madrid, como en España, como en Europa, como en el mundo. Siempre son al sur los pobres y al norte los ricos, ¿no? Y esta casualidad se da en Madrid, ¿no? Que en todas las escalas se reproduce esta división norte-sur, ¿no? En otras ciudades no pasa, pero en Madrid sí, todo encaja. Y entonces, bueno, pues la segregación es una forma de invisibilización porque las personas que viven en barrios de clase media o de clase alta, pues no interaccionan con gente de las clases populares, a no ser que sea en un McDonald's pidiendo o recibiendo una pizza de Globo, etcétera, y eso crea pues un problema de empatía, ¿no? Hay algunos estudios que dicen, que los menciono por ahí en el libro, que es muy difícil votar políticas sociales cuando no conoces a la gente que es destinataria de ellas, ¿no? Es el otro, es el que no conocemos. Y encima, otra forma de invisibilización es esta ideología con la que se recubre todo, que es la cultura del esfuerzo, el pensamiento positivo, la idea de que si quieres puedes, y que conlleva también la idea de que si no prosperas en la vida, en realidad es culpa tuya, que no te has esforzado lo suficiente y que no lo has hecho bien, ¿no? Esto crea mucha tensión social, ¿no? Dicen la idea de la meritocracia, de que cada uno tiene lo que se merece y de que la sociedad reparte sus premios de forma equitativa o justa. Esta es falsa, es una idea falsa, pero ni siquiera, bueno, y es evidente que es falsa, pero ni siquiera hay autores que ni siquiera consideran que es deseable que hubiera una meritocracia real, ¿no? Esto lo dicen, por ejemplo, Michael Sandel o César Rendueles, ¿no? Por ejemplo, dicen que en el auge de Donald Trump en Estados Unidos hay mucho de este resentimiento de las clases populares a las que se le ha dicho que si viven en la pobreza o en riesgo de pobreza o en la precariedad es culpa suya y que no son talentosos y que no son trabajadores, y entonces esto provoca pues un resentimiento de clase que al final acaba derivando en populismos y en victorias de personajes como Trump, que ha sabido surfear muy bien esta ola y coger el voto de todas estas personas desesperadas y que no solo es que sean pobres, sino que son culpables de ser pobres y criminalizadas por ser pobres, ¿no? Entonces, todo esto es un recorrido desde la invisibilización en la calle hasta la invisibilización ideológica y moral que se da en la forma en la que pensamos, ¿no? Entonces, bueno. El tráiler, claro, has dicho una cosa que es muy difícil
de acotarlo, pero sin embargo el Estado lo acota muy bien, porque es curioso cómo, dependiendo de a quién preguntes, los baremos de la pobreza son unos u otros. A mí eso me parece muy curioso porque no es solo no tener un tejado, un techo, sino que también hay una pobreza social, una localización concreta, como decías tú. Y a mí me parece muy curioso también eso, los números, cómo afecta que el Estado te considere o no digno, que también es una palabra muy jodida, digno de una ayuda social porque no puedes. Claro. Bueno, es que claro, uno de los principales problemas para hablar de la pobreza es saber qué es la pobreza y cómo delimitarla, ¿no? La forma más sencilla es y más burda es la económica, ¿no? Es decir, se puede coger la mediana de los ingresos de un país y decir, bueno, de un 60%, un 30% para abajo, estos son los pobres, ¿no? Teniendo solo en cuenta las cuestiones económicas. Pero ahora hay como unos indicadores mucho más sofisticados, en los que también se incluyen otras cosas como tu red social, tu estado de salud, en fin, si estás solo o no, la edad que tienes, si estás enfermo, ¿no? Hablando con los expertos de FOESA me decían, bueno, un ejemplo de una señora, ¿no?, que recibe su pensión de 80 años pero que no tiene familia, le cuesta salir de casa porque está torpe, está enferma y no puede hacer ninguna gestión por internet porque no tiene las habilidades para hacer gestiones bancarias o para cualquier cosa, ¿no? O para whatsappearse con gente, ¿no? Entonces todos estos indicadores, ¿no? Ahí está en algunos índices hay hasta 35 indicadores, ¿no? Pues dan otro tipo de pobreza y de exclusión social, ¿no? Que es el término más global para ver quién está excluido y quién no solo en función de los ingresos. Me parecía muy curioso, se habla mucho últimamente además de la vivienda, sobre todo en campaña, y a veces se nos olvida, a mí esta frase me marcó mucho leyendo el libro, el dato es, hay alrededor de 40.000 personas sin hogar en España, al mismo tiempo hay 3 millones de viviendas vacías en el país. ¿Dónde están esas viviendas? ¿Qué pasa con ellas? El hecho, esto lo hablaba con Pedro, el hecho de que haya tan pocas personas sin hogar es casi indignante, ¿no? Porque es un problema que se podría manejar, ¿no? Se podría de alguna forma conseguir que hubiera acceso a una vivienda digna. ¿Dónde están las viviendas? Pues mayormente están en propiedad de instituciones financieras, la famosa Sareb, ¿no? Aunque ahora han empezado dicen que van a empezar a repartir estas viviendas. Bueno, yo creo que el problema de la vivienda es muy curioso, ¿no? Porque hace unos años, cuando la crisis de 2008, se creó una especie de indignación popular en general, pero concretamente con este tema, con los desahucios, ¿no? Todos éramos esas personas desahuciadas, todos estábamos a favor de la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Que incluso ganó el premio Ciudadano Europeo en 2014, no sé qué año, ¿no? O sea, había un verdadero reconocimiento de ese problema y se premiaba, se solidarizaba a la gente con las personas, las víctimas del problema, y se premiaba a los que luchaban contra él. Y ahora, pasado el tiempo, en esta crisis que tenemos ahora, se ha dado la vuelta a la tortilla y se ha generado un nuevo relato, que es que esas personas son ocupas, y entonces hemos pasado de la compasión y la solidaridad al miedo, incluso al odio, ¿no? Entonces somos bombardeados con programas televisivos de por la mañana que a mí me ponen de los putos nervios, donde siempre se muestra la figura más estrambótica del ocupa, que es una persona que va armada, que trafica con drogas, que tira sus heces por la ventana, ¿no? Que son casos que se documentan y que son reales, ¿no? Pero es imposible que las miles de viviendas que hay ocupadas en España estén en manos de delincuentes, ¿no? Y además que en este caso el problema no es la ocupación en sí, sino que son narcotraficantes o que tienen armas, ¿no? Y pegan tiros al cielo, ¿no? Entonces hay una gran difuminación y criminalización del problema de la vivienda. Y entonces otra cosa que a mí me toca mucho las narices es cuando se promete tolerancia cero y mano dura con la gente que no tiene casa, cuando en realidad lo que deberían aportarse son soluciones, ¿no? Y las soluciones que parece que se aportan son policiales o a través de bandas parafascistas como Desocupa y todas las sucursales que han salido y que piensan que de ese modo se va a resolver este problema. Yo creo que dejar a la gente en la calle no es una solución, y además yo estudié física y en la facultad estudiamos muchos fenómenos
donde en la física por lo general las cosas tienden al equilibrio, ¿no? Y a la homeostasis, ¿no? Y a la ósmosis. Entonces, si tú mantienes un montón de espacio vacío y un montón de gente sin casa, yo creo que lo natural es que la gente se meta en esas casas para, bueno, pues para vivir, ¿no? Y ponerle una barrera en medio mediante medidas policiales o de orden público en vez de medidas sociales, pues es una cosa muy costosa y que no va a dar resultados y que va a generar mayor desigualdad y sufrimiento, ¿no? Entonces en ellas estamos, ¿no? En tratar de hacer que el problema de la vivienda se trate como lo que es, un problema socioeconómico que atañe a todo el país y no una especie de problema de orden público donde hay unos maleantes que quieren vivir. Esto también me hace mucha gracia, porque lo natural era que la gente envidiara cómo viven los ricos, ¿no? Porque su vida es envidiable. Pero ahora hay mucha gente que envidia cómo viven los pobres, porque se dice, joder, tienen unas pagas de puta madre y viven sin hacer nada. Y ocupan una casa y ya quisiera yo estar sin trabajar, viviendo como uno ocupa y tal. Entonces para mucha gente la vida buena ahora es cobrar el sueldo mínimo y ocupar, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos pasado, ¿no? De aspirarse a ser millonarios a esperar que por un lado me parece bien, ¿no? Que austeridad, ¿no? Es una austeridad franciscana, monacal. Pero no, en realidad es todo un contubernio para alinear los intereses de la población con los de los propietarios, ¿no? Y de los especuladores. Respondes a muchas cosas a la vez. Bueno, voy a ir por partes. No, bueno, todo el rato hablamos del relato, quién controla el relato. La palabra ocupación no solo ocupa programas de televisión, sino que está en la publicidad, está en la radio, está en la prensa. Esa palabra está muy pervertida en muchos ámbitos. Yo creo que para reapropiarnos del relato, ¿te parece, leo un fragmento de uno de los casos que conociste tú? Antes de que llegáramos yo y mi amigo, un gitano de Jerez, la casa estaba llena de yonkis y ratas. Los echamos, limpiamos todo, hablamos con la dueña y estaba conforme, siempre y cuando cuidáramos la casa. En los últimos 3 lustros ha pasado momentos de subida y de bajada, de cielo y de techo, que dependieron de tener o no ingresos. Hay que tirar siempre para adelante, incluso en los mejores momentos, dice. Yo, por ejemplo, siempre he cuidado mucho mi higiene. Siempre me decían que iba muy limpio para vivir en la calle. Este fragmento me llamaba mucho la atención por varias cosas. Uno es que hablamos con la dueña y estaba conforme. Siempre y cuando cuidáramos la casa, porque se asume esto que decías, ¿no? Que el desprecio al pobre, el desprecio al pobre, la aporofobia que decía de la cortina, como si fueran otra casta, otra clase, otra gente que se comporta de maneras diferentes a nosotros y de forma casi asocial. Y además lo resalta diciendo, siempre he cuidado mucho mi higiene, siempre me decían que iba muy limpio. Me parece bastante significativo. ¿Cómo era esta búsqueda y encuentro con personas que ocupan? Bueno, esta persona la conocí en un centro de día, que me pasé allí todo el día, el centro de la Fundación Luz Casanova, que está ahí al lado de Alonso Martínez. Y bueno, pues ahí la gente va a comer y luego tienen algún tipo de actividades, tiene acceso a un psicólogo, ¿no? El psicólogo, fue interesante hablar con él, ¿no? Porque me hablaba también de la soledad de las personas sin hogar, ¿no? Y también muchas personas sin hogar me hablaron de cómo es vivir en la calle, ¿no? Que es como uno puede imaginarse que puede haber algo de solidaridad, ¿no? Entre los que están en una situación tan dura, pero al contrario es una especie de estado natural jovesiano previo a la civilización, ¿no? Donde impera la ley del más fuerte, y es muy común que las personas sin hogar pues se roben entre sí, haya peleas, ¿no? Porque bueno, yo creo que yo lo comparo con eso, con un estado casi precivilizatorio, donde hay que sacarse las castañas del fuego y al final lo que prima es el individualismo, ¿no? Y también muchas personas sin hogar con las que hablé me decían que tenían gran soledad, ¿no? Porque es muy difícil establecer vínculos incluso entre ellos, ¿no? Yo le decía, pero tú hablas con gente, y me decía, bueno, yo es que si nos juntamos los de nosotros, cada uno cuenta sus penas y no escucha al otro, ¿no? Cada uno está soltando su historia tremenda y no nos escuchamos, ¿no? Y también le preguntaba si tenía amigos que fueran gente con hogar, ¿no? Gente, no sé,
clase media, gente que no está en la calle, decía que también era muy complicado, ¿no? Porque sentía un estigma muy fuerte, ¿no? Este hombre del que hablo, Joaquín Carmona, voy a contar su historia porque es muy curiosa, era un tuitero de atletismo y era muy exitoso y era citado en Teledeporte y era seguido por gran parte de la comunidad del atletismo y tenía 40.000 seguidores en Twitter y hacía una información como periodista como muy rigurosa, ¿no? Ponía datos, ponía vídeos, hacía efemérides, etcétera. Estaba muy bien al parecer, porque a mí no me gusta el atletismo, pero su Twitter estaba muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó la pandemia, el confinamiento y su cuenta desapareció, bueno, dejó de funcionar y la comunidad del atletismo se puso muy nerviosa porque no sabían qué había sido de este hombre, si se había muerto del COVID o qué había pasado, ¿no? Un periodista se puso a investigar y descubrió que este hombre, Joaquín Carmona, era una persona sin hogar y que tuiteaba desde la biblioteca pública que está al lado de la Plaza Mayor. Entonces habían cerrado la biblioteca pública y había tenido que dejar de tuitear, ¿no? Entonces se descubrió que era una persona sin hogar con gran escándalo porque nadie se imaginaba que lo iba a ser, ¿no? Entonces este hombre trata de llevar una vida normal, viene mucho a actos culturales como este. De hecho, en otra presentación que hicimos asistió y bueno, y le regalé el libro y todo esto y va a cursos de cine y le gusta mucho Haneke y tener intereses culturales y entonces, bueno, rompe el estereotipo de que podemos tener de las personas sin hogar, ¿no? Pero al final sentía un estigma muy grande porque, por ejemplo, él iba a un taller de cine con gente universitaria y demás, y luego él siempre decía que se iba a casa y no quería tomar una caña con ellos porque no querían que descubrieran que era una persona sin hogar, y le daba vergüenza ponerse en la plaza de Tirso de Molina a la cola de los bocadillos por si alguien le veía, ¿no? O sea, que vivía constantemente con el estigma de que se supiera su verdadera identidad secreta, ¿no? Que era una persona pues, que no tenía casa, ¿no? Entonces, todo esto pues influye mucho en las relaciones sociales, ¿no? Claro, justo hablando de eso, hemos hablado un poco de la calle y la ciudad y lo hostil que es, también el espacio público, que los que no tienen nada son los que más lo necesitan, aunque lo necesitamos todos. Quería hablar también un poco de la arquitectura hostil, cómo se construye en las ciudades. Tú y yo hicimos un paseillo por Madrid viendo lo hostil que es para la gente que vive en la calle, para la gente que pasea. Me gustaría leer el fragmentito que a mí me llamó mucho la atención de aquella señora durmiendo, que era una mujer que estaba durmiendo en la estación de Atocha, podría ser, y se le acerca una persona con una porra, un agente de seguridad, dice: perdone señora, es que en la estación no está permitido dormir. Ella le responde: es que no estoy durmiendo, estoy meditando. ¿Y cómo puedo saber yo que no está durmiendo? Porque yo se lo aseguro, ¿no? Entonces, el diálogo pone de manifiesto lo absurdo y la deshumanización del espacio público, porque en la estación de Atocha no solo está prohibido dormir, sino que está prohibido dar el aspecto de estar durmiendo. Es muy loco, pero ocurre. Bueno, lo han hablado muchísimo, esto es tratado mucho además en crónicas y en el periódico, a Jane Jacobs, a Izaskun Chinchi, a muchísimas autoras que además hablan de la ciudad de los cuidados, tan importante. Vivimos en ciudades hostiles y cada vez más hostiles, parece que están hechas para que la empresa privada pueda ejercer sus prácticas. A Elon Musk se le ha quedado pequeña la Tierra, que ha tenido que ir a los océanos y al espacio para seguir su proceso. Ahí lo dejo. Pues precisamente esa persona que intentaba dormir o meditar o cerrar los ojos, porque al final el hecho diferencial es que tenía los ojos cerrados en la noche. Esa persona era Izaskun Chinchilla, la arquitecta, que escribió eso me lo contó cuando la entrevisté por un libro que tiene que se llama La ciudad de los cuidados, ¿no? Que habla de eso, de cómo las ciudades están hechas para la producción y no para la reproducción, ¿no? Esto yo lo vi mucho, esta anécdota la cuento mucho también cuando la pandemia, cuando nos dejaron salir a la calle, pero estaba todo cerrado, estaba solo la calle, la ciudad era como el parque Warner, ¿no? Que es como un decorado, pero las tiendas están cerradas, no puedes entrar en ningún sitio, solo está la calle, los bancos y tal, ¿no? Entonces la gente nos echaron a la calle y salimos todos muy contentos porque por fin podíamos salir a respirar,
pero no teníamos nada que hacer. Entonces todo el mundo se puso a caminar como Walking Dead, ¿no? Formando una especie de manadas de zombies desorientados y nadie sabía qué hacer, ¿no? Porque no se sabía usar la ciudad de otra manera que no fuera o yendo a una terraza, o yendo a trabajar, o yendo a comprar, o eso, ¿no? O sea, el mero hecho de sentarse en un banco es una cosa ya muy rara, los bancos van desapareciendo y son solo utilizados por la gente más vulnerable. En Lavapiés se ve claro, yo vivo en la calle Argumosa, que da a la plaza de Lavapiés. Entonces la calle Argumosa está llena de terrazas, donde se sienta la gente que tiene dinero para una terraza, y en la plaza, que no hay terrazas, solo hay bancos, pues están los migrantes, los niños, los abueletes, los parados, toda esa gente que no tiene posibles para sentarse en una terraza, y hay una segregación brutal entre lo que es la plaza y lo que es la calle Argumosa, donde está la vida alegre, ¿no? De la gente que toma cañas y demás, ¿no? Entonces, esto es muy curioso. Y luego también cuando nació mi hija Candela y la saqué del hospital por primera vez, claro, se me vino el mundo encima, porque a mí me parecía que Madrid era una ciudad muy vibrante y con cierta decadencia romántica, y cuando salí allí con un bebé en brazos dije, esto es un horror. O sea, hay que sacarla de aquí, ¿no? Porque estaba todo sucio. De repente lo veía, ¿no? Había adquirido un superpoder para ver volados, para ver suciedad, para ver, en fin, todo lo que hay, ¿no? En Lavapiés concretamente está sucediendo un fenómeno muy curioso, porque que a mí me recuerda a esos casos que se ven en Estados Unidos y de los que ya hemos hablado, por ejemplo, en ciudades donde chorrea el dinero como Nueva York o Los Ángeles o San Francisco, ¿no? Son las ciudades más ricas del mundo y están llenas de una infraclase de gente sin hogar, que vive en la calle, que tiene graves problemas de salud mental y de drogas, y que forma pues pequeños poblados de chabolas o de ciudades de campaña, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Entonces esto se está normalizando en Estados Unidos. Como ya dijiste antes, tú vas a Manhattan y ves a un homeless con la mirada perdida, o una back lady, que es una mujer que empuja un carro lleno de bolsas y de cosas que no se sabe qué lleva ahí, y eso es parte del folclore, ¿no? Es como aquí la flamenca y el banderillero, ¿no? Esto es como, solo falta que vendan figuritas de esto, ¿no? La gente les saca fotos, ¿no? Entonces aquí yo creo que, al menos en Lavapiés, hay como una especie de experimento neoliberal, y está pasando eso, porque por un lado la calle se está llenando de gente que duerme en la calle, gente que tiene problemas con drogas muy duras, ¿no? Hay gente que huele pegamento, que el fentanilo, el crack y todo esto, ¿no? Y por otro lado se está sucediendo la gran fiesta, ¿no? Que es las terrazas, la especulación inmobiliaria, los pisos de Airbnb, los batidos smoothie, los cupcakes y los bares musicales, ¿no? Y todo eso convive, y de forma perfecta, porque cuando yo llegué a Madrid, la piso en un barrio chungo, pero la gente no quería vivir ahí, y ahora a la gente no le importa, ¿no? O sea, los precios siguen estando por las nubes, porque que la calle sea un desastre social no hace que bajen los precios. O sea, es completamente, o sea, las personas que tienen pasta ven completamente compatible comprarse un piso de medio millón de euros y vivir en un sitio que está lleno de personas que no tienen para comer ni para vivir. Bueno, creo que esa es otra del adueñamiento o de cómo abordamos la palabra gentrificación, que parece que se asocia automáticamente con la tienda de polos y cool, pero significa también los desahucios que hay, más de 100 al día, si no me equivoco, familias que no pueden pagar esos pisos, que se tienen que ir, y un poco esa segregación urbana de la que hablabas un poco también al principio, como Madrid lleva haciéndolo desde toda la vida, ese país de propietarios y no de proletarios, que fue expulsándose fuera primero de la M30. Además, caminando es una cosa que tú me contabas, que caminando se ve muy fácil, ¿no? Como el urbanismo empuja a los que no consumen, o los que no fabrican, o los que no producen, los va empujando hacia afuera. En Madrid es clásico porque tiene círculos. A la M30 se les expulsó al otro lado del río, ahora ya está Usera, Puerta del Ángel, más fuera aún, y poco a poco ya vamos llegando hasta, no sé, Andalucía, vamos a llegar ya. Uno de los casos más significativos de estos poblados, o de esta localización de la pobreza concentrada, son las 3.000 viviendas que tú fuiste. Me gustaría que contases un poco cómo fue ese caso. Ahora también lo has dicho antes, ¿no? Como muchas veces se utiliza el estereotipo, el folclore, el gitanismo, el flamenco, la romantización de la pobreza. Se habla mucho de las 3.000 viviendas. Además ahora
siempre hay mucho miedo. A mí me da mucho miedo en la cultura cuando se trata en el cine o en la literatura estas vidas. ¿Cómo lo viviste tú? Que además aparece en el libro. Bueno, quería empezar por una cosa que existe antes de la gentrificación, que es curioso porque también en Lavapiés hubo uno de los desahucios más famosos que ha habido, que es el de Argumosa 11, ¿no? Donde echaron de casa a unas mujeres que se llamaban Pepi, Mari, no sé cuántos, eran como 4, y no me acuerdo de los nombres. Entonces se intentó desalojar eso durante como 7 veces, y por la posición del sindicato de inquilinos y de, bueno, había como papeles de estos que hace la ONU que nadie se toma en serio y demás, que habían desaconsejado desahucio. Entonces, bueno, una mañana yo me despierto a las 6 de la mañana, abro el ojo y está toda mi casa llena de luces azules de las lecheras, ¿no? De la poli. Había bajado o sea, bajé y realmente habían llenado la calle de lecheras, parecía una ocupación policial, porque claro, querían hacerlo ya de una vez, ¿no? Y entonces fueron con todo, ¿no? Y entonces estaba lleno de gente de las asociaciones de vivienda. Bueno, estaba la Alejandra Jacinto, que era desconocida, que era abogada del desahucio y demás, de la PAM. Y nada, allí estuvimos de 6 de la mañana a 12 del mediodía, cuando llegó la secretaria judicial. Estaba aquello estaba el portal lleno de activistas, las escaleras llenas de activistas, todo lleno de activistas. Entonces la policía se dedicó a sacar a activistas como si fueran no sé, como si fueran mocos de allí, ¿no? Y pegándoles de hostias. Rompieron el portal con un ariete, ¿no? Ver un desahucio en directo es muy interesante porque ves la verdadera violencia que se da, ¿no? Que a veces en la tele se ve de una manera un poco alejada. Creo que la serie Antidisturbios lo refleja muy bien, ¿no? Cómo es un desahucio, cómo es de tenso, cómo es de violento. Y entonces rompieron la puerta de aquel portal, los cristales cayeron encima de toda la gente que había dentro, la gente se cortó, bueno, en fin, un sin Dios. Y nada, y al final la sacaron y se acabó aquel asunto, ¿no? Ni el ayuntamiento de Carmena ni nadie actuó, o sea, eso se quedó así. Y lo curioso es que ahora, en Argumosa 11 hay pisos de lujo, Airbnb y todo esto, y lo curioso es cómo ese portal, que era de forja, se ha quedado roto, ¿no? Está roto de forma muy, muy perfecta, ¿no? Parece que la parte que rompieron es que falta, o sea, que está diseñado sin esa cosa ahí, ¿no? Entonces, que el diseño está igual. Entonces pasan los turistas que van guiados por unos guías que les van hablando del arte urbano que hay en Lavapiés, sí, de todas las pintadas, bueno, no son pintadas, son piezas de arte urbano, y pasan por delante de ese portal y nadie repara en que si te fijas, si te acercas y miras la forja de esa puerta, hay unos puntos donde está roto, ¿no? donde alguien haya arrancado algo. Y entonces fue la policía a hostias que rompió eso. Entonces me llama mucho la atención, me parece una cosa, no sé si decir poética, pero poética al menos en el mal sentido, que hay una cosa ahí tan evidente, que es que por la fuerza se haya derribado una puerta, se haya roto una puerta para entrar y sacar unas familias que llevaban viviendo ahí toda la vida, y que ahora se haya quedado así y la gente pase por delante y no sea visible, ¿no? Entonces es como una invisibilización, ¿no? Y nadie menciona el desahucio, ¿no? Entonces, claro, que la violencia más heavy en realidad es la que no se ve que se ejerce. Al final, si hablamos de la calle, antes de que hayan dado palazos para resolver, ya han intentado que te vayas por tus propios medios. Creo que eso es como, o sea, el símil está muy bien, pero es que antes de que hayan dado palos han hecho todo lo posible para que te vayas tú por tu propio pie. Claro, y estas mujeres contaban que, bueno, en este edificio de Argumosa 11 es un edificio grande con muchos pisos. Entonces ellas habían quedado allí como los últimos de Filipinas, porque habían ido desalojándolo todo y cada piso que desalojaban lo tapiaban, la puerta, ¿no? Entonces ellas vivían en una comunidad de puertas tapiadas. Entonces que cada vez era como la casa tomada de Cortázar, ¿no? Que iban tapiando, entonces los pasillos cada vez eran más sórdidos y ellas se quedaban allí, ¿no? Entonces viviendo con gran ansiedad, ¿no? De hecho, vivir en amenaza de desahucio es considerado una forma de sinhogarismo, según las normas europeas y, bueno, todas estas cosas, todos estos organismos que hay, ¿no? Vivir en riesgo de desahucio es como vivir en la calle, ¿no? Y a mí cuando visité a la familia de ocupas, de personas que ocupan, que visité en Villaverde, también llevaban allí unos años viviendo, pero claro, vivían constantemente con sus hijas amenazadas de que en cualquier momento
pues poder ser expulsadas y perderlo todo, ¿no? Entonces eso es vivir en un sin vivir, ¿no? Y respecto a las 3.000, pues nada, me fui a pasar un día, un poco también una toma de contacto muy corta, porque solo pasé un día, pero bueno, estuve allí, me presentaron a una mujer, pasé un poco de miedo, porque es que la verdad es que es un sitio muy, muy hostil, como te lo puedes imaginar, con unos tipos que dan un poco de miedo en las puertas de los sitios, con muchos vecinos fantasmales que van como en gallumbos y zapatillas por allí muy delgados, ¿no? Drogados, en fin, gallos, ¿no? Hay gallos y gallinas por ahí como en un pueblo y nada, pues pasé por ahí y me decía la chica que me llevaba, estos te van a pegar porque piensan que eres mi novio. Y dice, bueno, madre mía. Entonces nada, en las 3.000 es muy curioso porque muchas veces se ha intentado desegregar el barrio y los vecinos de los barrios alrededor no quieren, ¿no? Porque tienen miedo. Entonces hay un problema social muy fuerte. Por ejemplo, hay una vía de tren que pasa por al lado de las 3.000 y que separa las 3.000 del barrio de al lado, que es un barrio de clase media, y esa vía se soterró antes de llegar a las 3.000 y después de las 3.000, pero en las 3.000 se dejó la vía arriba para que ejerciera de elemento segregador y que no se pudiera mezclar, ¿no? Entonces, esto es una complicación, tampoco hay que culpar a la gente del otro lado porque realmente cuando es una zona tan problemática, pues los miedos son comprensibles, ¿no? Pero habría que conseguir hacer algún tipo de política de integración para que esto se solucione, ¿no? Y luego está el tema del flamenco, que también lo estuve viendo, que es verdad que en las 3.000 hay mucha movida con el flamenco y se han hecho muchos documentales y que también a veces esto es complicado, ¿no? Hay como un riesgo también de romantización, ¿no? Que esto siempre ha pasado, ¿no? Del gitano flamenco, jacarandoso y demás, que eso nubla un poco lo que hay detrás, ¿no? Las 3.000 no es solo el narcotráfico y la violencia y lo que hay allí, porque también hay vecinos trabajadores que no están en estas cosas, y tampoco es la creatividad flamenca, porque eso es una cosa que hay allí, pero que no lo define. Hablando un poco no solo de la pobreza más extrema y tocando un poco la generalidad, hay una frase también muy buena que dice Richard, un valenciano de 50 años al que le atacó la crisis de 2008, descubrimos que éramos pobres y no lo sabíamos. También hay estudios, no me acuerdo si era la OCDE, una de estas encuestas que le hacen a los españoles y muchos decían, bueno, España está mal, pero yo no estoy tan mal. La desigualdad crece, pero casi que ese muro o esa barrera de la que tú hablas, las 3.000 viviendas, muchas veces no es tal, ¿no? Es mucho más porosa. Hay un fragmento que me gusta mucho también del libro. Dice, durante la pandemia 23.000 millonarios españoles vieron crecer su riqueza un 29% al tiempo que 1 millón de personas empezaban a padecer graves carencias materiales, según un informe de Oxfam Intermón. Habla de Kairos, la pandemia, efectos de la guerra, la crisis concatenadas. Si un extraterrestre llegase a la Tierra desde una civilización más avanzada, aventura el sociólogo José Félix Tezanos, si fuera una mente clara y totalmente racional, probablemente lo que más le llamaría la atención de la civilización humana sería el alto grado de desigualdad. El ser humano es el único animal sobre la Tierra que genera excedente, que lo acumula y que lo reparte de manera desigual. Por eso, una forma no desencaminada de definirnos sería como la especie desigual. Me produjo lo de la desigualdad, ya lo sabemos, ¿no? Pero que se clarifique de tal manera, ¿no? Y que se diga tan directamente, me dio mucho susto porque la autopercepción que tenemos de cómo vivimos y cómo viven los que están en nuestro entorno no es tan negativa. Creo que se ve cada vez que hay que votar y lo dices tú también con respecto a los análisis de algunos economistas que tienden a ser mucho más positivos de lo que la realidad y la vida muestra. No sé si haciendo este libro también te has dado cuenta o no, o sí, a ver, que esa pobreza, bueno, lo has comentado un poco por encima, pero bueno, esa pobreza a veces no es tan visible. Y también te quería preguntar un poco por si el aburguesamiento, que también lo mencionas, el aburguesamiento de las clases trabajadoras, esta guerra, esta lucha que hay siempre con somos más o menos pobres por tener Spotify, por irnos de viaje. Me gustaría una pequeña reflexión sobre eso. Bueno, sobre la situación de clase media hicimos un reportaje en Ideas, que están aquí mis compañeros,
que es muy curioso porque, bueno, esa cosa de que ahora todo el mundo se considera clase media, ¿no? Hay una estadística muy graciosa que dice que en los últimos 10 años, pues, o 20, no me acuerdo lo que era, la gente que se considera de clase trabajadora ha pasado del 50% al 13%, ¿no? O sea, cada vez menos gente se considera clase trabajadora, todo el mundo se considera clase media. La clase media es una conquista del estado del bienestar, de todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El keynesianismo, la socialdemocracia, todo esto, la construcción de la clase media, como en España ocurrió con el desarrollismo, pero eso se va deshilachando, pero nosotros nos seguimos un poco enganchados a esa idea, ¿no? Pero también una cosa muy curiosa es cómo el consumo, mediante el consumo, podremos, o sea, quiero decir, en un primer momento la clase media estuvo muy ligada no solo al consumo, sino también a los servicios públicos como la sanidad, fundamentalmente la educación, que fue la que proporcionó el ascensor social y todo eso, ¿no? Y ahora se va reduciendo eso a un poco a tener productos low cost, ¿no? Hay un libro de unos italianos que hablan de esto, ¿no? Entonces nos sentimos clase media porque podemos tener Netflix, porque alguien más pobre que nosotros nos puede traer una pizza a casa, o porque cuando cogemos un Cabify o un Uber, pues un señor muy elegante no nos da la brasa y encima nos ofrece una botellita de agua, ¿no? Es como un tratamiento de luxe para una persona muy importante, ¿no? Entonces se va generando esta idea de clase media, que claro, es que a nadie le gusta sentirse pobre, y es una de las razones por las que la pobreza también se invisibiliza, ¿no? La cita de Borges de "si hay miseria que no se note", ¿no? Entonces la conciencia de clase media es muy fuerte porque es deseable, y a nadie le gusta reconocer que bajan el escalafón, sobre todo cuando está esta ideología de la que hablábamos al principio, de la cultura del esfuerzo y del pensamiento positivo, de que tú eres completamente responsable de tus logros, y de que si no avanzas es que eres un negado, ¿no? Entonces esto pasa. Y luego, respecto a la desigualdad, también hay una cosa muy curiosa, que es que tradicionalmente se piensa, intuitivamente se puede pensar que la desigualdad es mala para los pobres, porque están abajo, pero es buena para los ricos, porque están arriba, y bueno, pues eso viene muy bien, ¿no? ¿Qué más te da, no? Si eres rico, ¿qué más te da que haya desigualdad si a ti te va bien, ¿no? Esto que es un pensamiento intuitivo es falso, porque las sociedades más desiguales pues son sociedades peores, menos eficientes. Yo siempre pongo el ejemplo de en qué país querríamos vivir, ¿no? Si en un país más igualitarista, con una clase media fuerte, o en un país de los que llamamos subdesarrollados, ¿no? Donde hay muchísima gente muy pobre y hay poca gente muy rica, que tiene que vivir en un país casi encastillada, ¿no? Porque hay mucha polarización, hay mucho crimen, esa gente se siente todo el rato atacada, y encima es un país que no hay una cultura, no hay unos medios de comunicación, no hay una vida social sana, ¿no? No hay una vida social sana y no hay un bienestar común, ¿no? Para que haya un bienestar común tiene que haber una sociedad más igualitaria, ¿no? Entonces la clase media es una forma de igualitarismo un poco raro, porque no es un igualitarismo de raíz, ¿no? La clase media no se construye con la idea de ser más iguales, ¿no? Sino que es una clase muy aspiracional, es una clase que aspira, o sea, la clase media es como un paso intermedio antes de la clase alta, ¿no? La gente de clase media no le gusta ser de clase media porque todos seamos iguales, sino porque en algún momento cabe la posibilidad de subir al escalafón y comprarse un yate, ¿no? Entonces esa es la idea de la clase media. La ideología de la clase media es esa, no es una idea de igualdad para todos y vivamos en comunidad, ¿no? Por eso la clase media es competitiva y todo eso. Pero bueno, aún así, la clase media es lo más parecido que conocemos al igualitarismo. Y también es muy curioso cuando los partidos de derecha que defienden la desigualdad como un bien, porque consideran que eso fomenta la innovación, la creatividad, y que es un reparto justo según los esfuerzos, luego defienden la clase media, dicen que gobiernan para las clases medias, cuando la clase media es una idea pues igualitaria, ¿no? Entonces yo siempre pienso que hay eso de la España que madruga y todo eso es una incoherencia, ¿no? Pues no madruga. Justo, mira, tenía apuntado un autor que ha publicado hace poco Poverty by America, Matthew Dermott, que dice que se beneficia, ¿no?, de los pobres. El pobre cambia, pero el discurso se mantiene, y siempre afecta como al crimen, al colegio. Nadie piensa en nuestros hijos. Ya la última pregunta, porque me gustaría que la gente también preguntase.
la gente, los que estáis aquí. Tú hablas mucho y en tu poesía, en tus ensayos, del futuro ciberpunk. Un futuro que muchos conoceremos por películas como, no me acuerdo. Blade Runner. Gracias. Ghost in the Shell, Akira. Y me pregunto, porque cuando se habla de progreso, cuando se habla de futuros, siempre se piensa en coches voladores, en desarrollismo, en aceleracionismo, tecnología punta, pero poco se habla de o sea, me gustaría que se hablase menos de coches voladores y qué pasa con la desigualdad, con la pobreza. Entonces, mi pregunta final es, ¿hay pobres en tu futuro ciberpunk? Bueno, son insociables, ¿no? Sobre esto me gustaría decir dos cosas. Una es una idea que se llama el determinismo tecnológico, ¿no? Que es como una idea filosófica que quiere decir que la tecnología ya ha salido del ámbito del control humano y ya va por libre, ¿no? O sea, la tecnología ya va sola, ¿no? No la podemos controlar. Por ejemplo, si hay posibilidades de clonar un feto y hacer un humano sintético, cosas de estas, aunque lo prohibamos, alguien lo va a hacer en algún lado, alguien lo va a hacer, o la inteligencia artificial, ¿no? Vale, podemos hacer unas regulaciones y decir que no tal cual, pero seguro que hay alguien que en algún momento, o sea, al final la inteligencia artificial va a encontrar su cauce y tal. Es una idea discutida, ¿no? Hay gente que dice que la tecnología puede controlarse y debe controlarse, ¿no? Políticamente, ¿no? Yo creo eso, pero hay gente que dice que es que no hay tutía, ¿no? Que la tecnología ya está, la caja de Pandora ya está abierta y que ya no hay manera de volver atrás y que mejor nos encomendamos o mejor llegamos a la sociedad posthumana, ¿no? Y ya nos rendimos y que las máquinas nos dominen y llegue el posthumano y nos mezclemos todos y, en fin, la conciencia universal, la singularidad y todas esas cosas, ¿no? Pero esto es curioso porque esto se ve también en el panorama de la precariedad. Cuando los debates que se suscitaron, cuando el problema entre Uber y los taxistas, un gran dueño de licencias VTC, de coches de estos, al que por cierto yo le había escrito un libro de negro porque era Karim Denzer, el fundador de Twenty, y yo le hice el libro 10 años atrás, que es muy majo. Luego le cogieron una cosa con prostitutas y demás. Bueno, un hombre de una biografía curiosa. Este ahora se dedica a esto, ¿no? Y entonces salía diciendo en la tele que es que los taxistas eran cerriles porque se negaban al progreso, ¿no? Y que el progreso era Uber, Cabify y todo esto, y que era cerril y que era estúpido negarse al progreso, ¿no? Esto era una idea casi de determinismo tecnológico, es decir, como ya no se puede frenar, esto ya está aquí y lo bueno esto. Entonces la pregunta que me suscitaba era si no estábamos confundiendo innovación con progreso, ¿no? Porque no toda innovación es progreso. Si entiendes por progreso social, ¿no? Progreso ilustrado, yo qué sé. Entonces ahora estamos en intentar diferenciar qué es la innovación tecnológica ciega, que va para adelante, y esto es lo que nos pasa con la inteligencia artificial. Ahora esto ya está empezando a preocupar. Si realmente la inteligencia artificial, desarrollarla más todavía, es un progreso o es un regreso, ¿no? O va a ser peor, ¿no? Entonces yo creo que había que clarificar estos dos puntos y verlo tal. Y luego al ciberpunk. Luego lo del ciberpunk es curioso porque a mí me gustan mucho las novelas ciberpunk, Neuromante, todas estas, Quemando Cromo, creo que se llama. Bueno, y todas estas pelis que hemos mencionado. Y ahí lo que se describe es una sociedad en la que las grandes corporaciones dominan el mundo, hay gran desigualdad, la tecnología es muy pujante y la gente tiene los pelos de colores, y entonces todo esto que he dicho está pasando ya, ¿no? O sea, todo lo que... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en las películas cyberpunk la decadencia social y civilizatoria es evidente, porque lo que se ve son ciudades oscuras, destruidas, ¿no? Blade Runner, todo lleno de humo, todo lleno de desafío total, o sea, son sitios desapacibles, o Mad Max, ¿no? Mad Max es todavía más apocalíptico. Pero nosotros estamos viviendo esa realidad, la del dominio multinacional, la tecnología desbocada, la gran desigualdad y los pelos de colores, pero estamos viviendo como una especie de fachada, como una maya hindú, en la que todo parece cookie, bonito y hiperdiseñado, ¿no? Porque todo la tecnología, todo lo que se crea es agradable, ¿no? Los nuevos bares
hipsters son muy agradables, las aplicaciones tecnológicas son de colorines, todos con comodidades, ¿no? Entonces es un cyberpunk larvado, pero ya estamos en él. Bueno, estamos en él y en este libro. Yo ya doy por cerradas mis preguntas. Si alguna le apetece, se anima a preguntar a Sergio. Y no sigo preguntando yo. Sergio, muchísimas gracias. Somos Tony y Heather, venimos de Estados Unidos. Vivimos ahora por el sol y queríamos venir aquí por tu libro porque nos atrae muchísimo la portada del contenido actual como relevante. Ha sido duro de leer y duro de estar aquí, pero por lo necesario que es tu discurso, ¿no? Y estos días vimos un poco esta paradoja en las noticias del submarino desaparecido versus la migración, ¿no? Y es un poco, vimos ahora por el sol, y es un poco la misma paradoja que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Donde es un centro así muy comercial, turístico, pero luego por la noche, precisamente en el Corte Inglés, se sacan las cajas de cartones y se construye como una especie de arquitectura de acogida, ¿no? para los que viven ahí en la calle. En Estados Unidos, o sea, yo soy de Milwaukee, pero precisamente iba a mencionar a Matthew Desmond, porque su primer libro, Evicted, es sobre Milwaukee. Él no es de ahí, pero escogió esa ciudad porque es de las más segregadas en todos los Estados Unidos, ¿no? A nivel de clase, pero sobre todo a nivel racial. Es interesante porque ahí ocurre un poco, hablando de arquitectura, planificación urbana, ocurre un poco a la inversa, donde la parte del norte de Milwaukee es la parte más hostil y la parte de los barrios este, ¿no? Y el sur, pues que quedan justo al lado del lago, son los barrios más gentrificados, los más prósperos económicamente, ¿no? Y entonces, pues, nada, que nos hace pensar en lo que estamos viendo en Estados Unidos ahora mismo y que, o sea, que es un discurso que recala y todo lo que escribe recala muchísimo a nosotros y lo que estamos viviendo, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo lo que has escrito, por todo lo que sigues contribuyendo. O sea, es que nos emociona muchísimo y me hace un poco hervir la sangre porque o sea, en Estados Unidos, o sea, una de la meritocracia, del sueño americano, o sea, vivimos lo que debería ser, ¿no? Tus propios esfuerzos, pero vemos como de forma sistémica y sistemática no es así, ¿no? Y también estamos en una encrucijada política donde a ver por qué lado vamos a tirar y a ver cuál es el futuro que nos separa ahí a nosotros, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias Bueno, pues gracias por venir, me hace mucha ilusión y además aquí tenemos la prueba de que lo que digo de Estados Unidos pues es así, ¿no? Total. No me lo invento. Sí, lo del tema del submarino también es bastante flipante, ¿no? Porque días antes hubo este naufragio que es de los más grandes de la historia, ¿no? 600 personas murieron ahí en el Mediterráneo y luego estos 5 ricos, ¿no? Que por motivos de aventura, ¿no? Se meten ahí y bueno, no sé qué quiere decir, pero algo quiere decir, ¿no? Sí, bueno, yo soy Aida y una de las cosas a las que le doy muchas vueltas cuando se habla de pobreza es que por un lado la pobreza está muy estereotipada y cualquier persona con bajos ingresos que no quiere descolgarse de la sociedad tiene que impostar todo el rato que no tiene las carencias que tiene, pero al mismo tiempo cuando necesitas pedirle ayuda al Estado tienes que demostrar mucho que eres pobre. O sea, y nos encontramos pues y luego el discurso además es como pues tan pobre o tan de izquierdas no será si tuiteas desde un iPhone, o sea, son como muchísimas contrariedades y a los jóvenes decirle que si no tienen hijos es porque están pagando Netflix y viajando en Ryanair. Son como unos discursos muy jodidos porque al mismo tiempo te están diciendo que para tener éxito tienes que ir a por más y tienes que sobreponerte a las dificultades, pero al mismo tiempo necesitas ayuda del Estado y tienes que demostrar, tienes que poder empadronarte, o sea, no puedes realmente vivir al margen del sistema casi para cualquier ayuda. Y me parece, por ejemplo, muy perverso cuando hablamos de educación, como a la gente de bajos recursos que pide una beca se le pide un esfuerzo muy grande comparado con cualquier otra persona a la que no se le pide que apruebe todo el curso para seguir matriculado el curso siguiente.
Entonces como que es como al mismo tiempo vive la vida, sé joven, pero aprueba los 60 créditos por año, porque si no al año que viene no te pagamos la matrícula, porque muchas veces la beca no va más allá de la matrícula, un poco apáñatelas. Y me gusta también en el libro cuando mencionas respecto a la sanidad, es muy importante que estés animado para curarte un cáncer, pero cuando vas a gestionar que te den una baja laboral, tienes que estar hecho una putísima mierda, porque si no, no te la dan. No puedes, en la consulta del médico tienes que mostrarte hecho un guiñapo, pero de cara a los demás tienes que estar feliz, porque es que si no, no te curas porque tú no quieres curarte, porque te estás hundiendo tú solo en la mierda. Entonces es como tan perverso, tan esquizofrénico, no sé, o sea, en las entrevistas que tú has hecho, ¿cómo has visto también que la gente vive entre esas dos aguas? Bueno, sobre eso hay una cosa que me llamó mucho la atención también cuando el confinamiento de la pandemia, porque yo salía a pasear también por Lavapiés. Es que lo bueno de vivir en Lavapiés es que todo esto lo tienes muy a mano. La gente me pregunta, ¿el trabajo de campo has viajado mucho? Y yo, bueno, más bien he paseado por la de mi casa. Entonces es un libro muy barato de hacer en ese aspecto. Entonces, pasando por la calle Salitre y por esos sitios veía que por un lado estaban los pisos patera, ¿no? Que de repente abrían las ventanas porque hacía mucho calor y veías como estos africanos estaban allí metidos como si fuera un puzzle, ¿no? Porque yo nunca había visto un piso patera por dentro. Es como un puzzle de literas, ¿no? En el espacio central de las literas hay más literas, entonces para entrar al fondo hay que meterse por las otras. Bueno, es como todo petado de literas hasta arriba, gente ahí metida, es como, bueno, pues como barracones, ¿no? De campos de concentración un poco, pero todavía más petados. Y curiosamente, en otras casas de al lado, la gente de Lavapiés empieza a vivir en bajos, ¿no? En pequeños bajos, había como pequeños profesionales hipsters que vivían en infraviviendas, porque son infraviviendas, son mini pisos de muy pocos metros cuadrados, pero que esa gente yo entiendo que los alquila porque es joven y tiene una vida chispeante, entonces bueno, van a trabajar por la mañana, por la tarde tienen un salao, van a un canapeo, se emborrachan, que se vuelven a casa y al final lo utilizan como un sitio donde dormir, ¿no? Porque la vida en Madrid realmente, bueno, da oportunidad para hacer muchas cosas y bueno, si estás en la edad y tienes un poco de posibles, pues te lo puedes pasar teta, ¿no? Entonces lo de menos es la casa. Pero entonces, claro, de repente les metieron 2 meses allí y yo pasaba por al lado y me daba una tristeza porque estaban allí en un espacio mínimo, eso sí, con su MacBook, ¿no? Te veías la manzana brillando de Apple, ¿no? Y bueno, gente muy moderna y tal, pero viviendo en unas condiciones, no como los pisos patera, pero vamos, en unas condiciones de infravivienda brutales, ¿no? Y probablemente estas personas eran diseñadores web, no sé, gestores culturales, arquitectos y gente así, ¿no? Igual de no más alto rango, pero sí que seguramente trabajaban en sitios muy guays y tal, ¿no? Bueno, pero es que en Nueva York también, yo cuando voy a Nueva York tengo amigos que trabajan en Google y en sitios así, y luego tienen que compartir piso pues, con 15 personas en unas casas que están con esas ratas que hay allí que se llaman... Las ratas tienen nombre. No, tienen unas ratas que son muy bonitas, son como mapaches que hay en Nueva York. Bueno, está bien todo eso, es los neologismos y la construcción otra vez del relato. ¿Quién te dice que no eres pobre, que no tienes unas circunstancias laborales de mierda, que no? Tú al final haces un alegato de precarios del mundo unidos. Hay mucha gente que no es consciente de que es precaria, mucha gente que no conoce sus derechos laborales, que no conoce. Bueno, cierro ya porque nos tenemos que ir, pues tenemos que ir a ver, ¿vale? Muchas gracias, Lola. Muchas gracias, Jimena. Gracias a todas y todos.